Tiempos complicados para el salario, tiempos complicados. Lo ha sido particularmente la última etapa del año pasado y la verdad es que incluso con cambio de políticas económicas lo está haciendo este año. Ha caído el salario real en un grado de casi un 20% desde el año anterior. Nadine Argañarás es presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Nadine, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Escucho muy bajo, a ver si me pueden dar un poquito más de retorno porque lo estoy escuchando a usted muy pero muy bajo. Lo veo bien, pero lo estoy escuchando bajo. Bueno, vamos a ver si podemos corregir ese punto. Nadine, bueno, en la presentación viene implícita la primera pregunta, ¿no? La verdad es que la caída es severa y parece que la tendencia continúa. Bueno, es un año complicado, ¿no es cierto? Porque es un año recesivo. Es algo esperable, ¿no es cierto?, en función del ajuste fiscal que el gobierno empezó a hacer, que seguramente intentará seguir haciendo en lo que resta de los meses. Entonces, en ese contexto recesivo, por ejemplo, para el caso del sector público, para gobiernos provinciales, para gobiernos municipales, van a tener un aumento nominal de recaudación que va a estar por debajo de la tasa de inflación, por ende van a perder recaudación en términos reales. Y eso seguramente va a implicar que no van a dar aumentos salariales en línea con la inflación, sino por debajo de la inflación, porque van a poner como máximo al aumento de recaudación, como una cota, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que uno vea en gobiernos provinciales y municipales una nueva pérdida de poder adquisitivo del salario durante este año 2024. Y en el caso del sector privado, si uno considera una posible recesión del 4 o 5%, de actividad este año, bueno, va a haber, digamos, muchos sectores que probablemente no puedan sostener el salario real de inicios de año y que el salario real también tenga alguna caída, y habrá sectores a lo mejor más dinámicos, como el caso de la energía, como puede ser el caso de sectores ligados al agro, que puedan tal vez mantener y quizás mejorar un poco el salario real durante este año. Nadine, ¿de qué porcentajes estamos hablando de caídas? Bueno, los últimos datos de INDEC disponibles para el sector, para temas salarios, son de diciembre, donde el sector privado formal terminó con una pérdida de 29% de poder adquisitivo respecto al promedio del año 17. El trabajador público promedio argentino terminó con una pérdida de poder adquisitivo del 35%. Los trabajadores informales estuvieron más cerca del 50% de pérdida de poder adquisitivo. Y si tomamos el caso de los jubilados en el mes de enero, ¿no es cierto?, porque uno ya sabe lo que cobraron, el caso del jubilado con la mínima, tuvo una pérdida de poder adquisitivo, o tuvo un poder adquisitivo un 35% inferior al que tenía en el año 17. O sea, como usted puede ver, están más o menos todos en el orden de una reducción del 30%, que es una cuestión claramente significativa, ¿no? En el caso de los jubilados, que usted muy bien menciona, es particularmente dramático, porque da la sensación que por más ajustes que le hagan, ya hay un trimestre que lo tienen prácticamente por perdido y ese sector ya estaba sumamente deprimido en su economía. Sí, el tema de los jubilados es un tema que vengo siguiendo y estudiando bastante a lo largo de los últimos años. Mire, concretamente un jubilado con la mínima, quien no cobra bonos ha perdido en los últimos 6 años o haberes. Es decir, cobró 72 haberes, pero fueron equivalentes a 60 haberes del año 2017, ¿sí? Si el caso del jubilado es un caso que cobra bonos, perdió en 6 años 9,5 haberes. O sea que esta pérdida de poder adquisitivo que se viene dando desde el año 2018, cuando uno la acumula, se encuentra con que prácticamente está cerca de un año de ingresos. O sea, hubo 6 años con ingresos, pero fueron equivalentes a 5 años de ingresos con el poder adquisitivo del 2017. ¿Qué pasa con los jubilados? La contracara de las jubilaciones es el gasto público, porque los paga, ¿no es cierto?, básicamente el Estado Nacional. Entonces, calculé cuánto gasto público permitieron ahorrar los jubilados en los últimos 6 años
y la cifra es de 26.000 millones de dólares. O sea, cuando uno acumula todo el gasto público que se ahorró porque los jubilados perdieron poder adquisitivo, llega al número de 26.000 millones de dólares. Si este año no se cambia la regla o no se les da bonos para evitarles que vuelvan a perder respecto al año pasado, es factible que nuevamente el gasto caiga en otros 10.000 millones de dólares por pagar, digamos, jubilaciones con pérdida por adquisitivo. El problema de esos bonos es que no se incorporan después a la jubilación y entonces ahí hay un problema estructural muy pero muy serio. No solamente disminuyen los ingresos, sino que además esos ingresos cada vez tienen menos capacidad adquisitiva. Y un poco pasa también con los salarios del resto de los trabajadores. Sí, hay un enorme desafío con el tema jubilaciones, ¿no es cierto? Porque debiéramos migrar hacia una jubilación sin bonos. Pero de eso no se puede salir fácilmente porque ya se dio bonos el año pasado y hay que seguir dando bonos, ¿no es cierto? Porque de lo contrario la situación del jubilado va a ser aún peor a la que ya tiene. Entonces sería necesario un cambio de regla donde, bueno, haya el haber jubilatorio sea que se modifique y que se pueda evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo durante este año. Según mis cálculos, dado una inflación proyectada, que es el tema del REM, que es una proyección, digamos, conocida para el año, los jubilados pueden llegar a perder otro 16% de poder adquisitivo durante el año 2024 si no se cambia la regla de movilidad actual, obviamente por una regla que les garantice, digamos, darles aumentos nominales igual a la inflación. Volvamos al tema del salario y la pérdida ante niveles de inflación que son esotéricos en la Argentina. Ahora el último dio 20,6, antes 21,5. El ministro de Economía promete ahora que el próximo, el de febrero, va a estar más cerca del 10 que del 20. Yo hablo con economistas de distintas extracciones, no es eso lo que me dicen, me lo ubican en el 16, 17, 18%. Es decir, la pérdida va a seguir y en muchos lugares todavía no se ha empezado a hablar de paritaria siquiera. No. No hay una significativa pérdida, ¿no es cierto? Porque obviamente los precios subieron primero, los salarios en algunos casos están subiendo, en otros no están subiendo todavía. Pero bueno, hay que pensar que si el ajuste se concreta, la economía argentina se va a reducir un 5% este año, un 4, un 5%, y eso obviamente implica una pérdida real para todos los actores, ¿no es cierto?, en promedio. Pero bueno, recién vemos que los jubilados han arrancado perdiendo mucho más que el 5% y el salario real en muchos sectores está perdiendo mucho más que ese 5%. Entonces, digamos, la baja de la inflación es la condición necesaria para que los salarios puedan empezar a evitar mayores pérdidas, pero claramente la recuperación salarial va a venir de la mano de una mayor productividad, o sea, que la torta empiece a crecer nuevamente y que de esa torta los asalariados participen, ¿no es cierto?, razonablemente durante el proceso. Nadine, quiero agradecer muchísimo su tiempo. Fue un gusto hablar con usted, que tenga buenas tardes. Muy buenas tardes. Nadine Argañarás, que es representante del Instituto, en realidad es presidente del Instituto Argentino de Análisis